Otro mundo es posible si... Escrito de Susan George. Primera parte. Otro mundo es posible si lo hacemos posible. 1. Otro mundo es posible si sabemos de lo que estamos hablando. La globalización y otras mentiras. Cuando los periodistas me piden entrevistas sobre el movimiento antiglobalización, primero les pido educadamente que no lo llamen así. Después trato de explicar lo que quiero decir con globalización neoliberal. Primero intento aclarar de qué hablan los miembros del movimiento ordenando algunos términos y definiendo qué colocamos bajo el título general de globalización. A veces parece que cada 2 días alguien me manda un libro que tiene esa aterradora palabra en el título. Como las flores en primavera y las manzanas en otoño, hay abundantes recursos sobre el tema para elegir, pero también se difunden un montón de tonterías. Intentaré no contribuir más a ello, limitándome a levantar algunos postes de señales y a hacer algunas observaciones sin pretender ser exhaustiva. En un discurso que pronunció en el 2002, el presidente alemán Johannes Rau dijo que a finales de los años 90 la mitad de la población alemana nunca había oído hablar de la globalización, pero que en el 2002 casi todos los habitantes del país conocían la palabra. De hecho, yo encontré el equivalente en francés, mondialisation, en la edición de 1980 de Larousse, pero globalization no figura en el diccionario Oxford English de 1976. Hoy esta palabra tan manida e invasiva está en todas partes, pero ¿qué significa? La verdad es que por sí misma no significa gran cosa, y podríamos empezar por ahí. Siempre es saludable examinar con ojos críticos el vocabulario que sirve para describir, y con la misma frecuencia para confundir o camuflar un fenómeno. Las personas tenemos el derecho, en realidad la obligación, de insistir en las definiciones. ¿Qué pasaría si alguien con mucha labia le dice que en su ciudad se ha perdido varios cientos de puestos de trabajo debido a la globalización y que no tiene sentido luchar contra ello porque la globalización es irreversible y hay que adaptarse a ella? Todos los días se leen y se oyen afirmaciones como estas. El presidente Chirac, en Francia, donde yo vivo, nos dice que nos adaptemos todo el tiempo. La globalización podría ser una fuerza que controla nuestros destinos del mismo modo que la gravedad mantiene nuestros pies sobre la tierra, un poder contra el que los simples mortales están indefensos. A veces quienes utilizan este confuso, ambiguo y equívoco término solo quieren decir que las economías nacionales están muy integradas o que nuestras tiendas son espectacularmente visibles productos de todo el mundo. Pero ¿qué hay de nuevo en eso? No es un descubrimiento muy original, que digamos. Por ejemplo, las comunicaciones entre las personas están tan extendidas por todo el globo terráqueo que cabría decir que todo el mundo es una sola ciudad con una feria permanente donde se ofrece todo tipo de mercancías y cualquiera, sin salir de casa, puede, por medio del dinero, procurarse y disfrutar de todo lo que produce la tierra, los animales o el trabajo humano. ¡Qué maravilloso invento! Esa observación se remonta a mediados del siglo XVII. Es fácil encontrar textos mucho más antiguos, no digamos testimonios arqueológicos sobre nuestra inclinación a viajar y a comerciar entre nosotros. Por ejemplo, los arqueólogos han revelado datos que muestran que, desde al menos el año 2500 antes de nuestra era, los mercaderes de todo el mundo antiguo usaban habitualmente pesos y medidas de al menos 10 sistemas diferentes. Esta capacidad amplió el comercio de productos valiosos como el estaño, el cobre, el oro, la plata y el lapislázuli, desde el norte de África hasta la India. Los antiguos también sabían una o dos cosas sobre globalización financiera. Los mercaderes podían convertir con facilidad monedas y comprobar que no se les estaba engañando. Esto tiene repercusiones espectaculares que facilitaron el comercio en aquella época.
dice un miembro de un equipo de arqueólogos. Las altas finanzas de la Europa moderna comenzaron en el siglo XIV con los banqueros del Renacimiento italiano que inventaron redes sofisticadas, instrumentos de crédito y medios de pago. Algunos autores han señalado también que el mundo del siglo XXI está económicamente menos integrado que en el punto álgido del Imperio Británico, aunque solo sea porque la mano de obra o las personas en edad de trabajar, así como el capital o el dinero, tenían entonces libertad para ir a donde quisieran. Millones de europeos pobres emigraron, sumándose en masa a las poblaciones y a la riqueza de los Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina y otros países que acogían a inmigrantes. Hoy, aunque el dinero pasa las fronteras en un abrir y cerrar de ojos, y nunca han sido menores las barreras para el comercio de la mayoría de los productos y servicios, el movimiento de personas está severamente restringido. Los inmigrantes del sur y del norte son considerados en su mayoría una amenaza o una bomba política y no como un activo. La globalización, en este sentido, no es ni de lejos tan completa como lo fue en el siglo XIX y principios del XX. La palabra globalización suena como si quisiera decir un sistema económico que integra a todos los países, todas las clases y todas las personas que un solo conjunto armonioso, una especie de marcha colectiva, codo a codo hacia la tierra prometida. En realidad significa justo lo contrario, condiciones de inclusión muy desiguales en la economía mundial para países que están en diferentes niveles de desarrollo y una exclusión sin precedentes, tanto en el norte como en el sur, del proceso económico y, en consecuencia, de la sociedad. Millones de personas descubren de pronto que son superfluas y necesarias tanto para la producción como para el consumo. Mientras los progresistas se manifiestan antes contra la explotación, hoy es casi un privilegio ser explotado. Al menos uno tiene aún un empleo y una función. Aunque estas últimas ahora, superfluas, viven en todo el planeta, es como si fueran invisibles. No tienen ninguna función en la globalización porque ésta se refiere solo a productores de riqueza, bienes o servicio, y a los consumidores que pueden permitirse pagarla. La globalización se lleva lo mejor y deja el resto. Gobiernos y políticos contribuyen poco a aclarar estas cuestiones. En Francia tuvimos una campaña electoral totalmente surrealista en la primavera del 2002. Todos los candidatos hicieron promesas y actuaron como si Francia estuviera sola en el universo y no hubiera ninguna necesidad de tener en cuenta la realidad internacional o siquiera la europea, salvo por las excesivas y obsesivas referencias a la delincuencia, insecurity. En los debates casi no se abordaron las cuestiones que más afectan a la vida de la gente, y las veces que se abordaron fue gracias a algunos candidatos de los partidos más pequeños. Sin embargo, dado que parece que la palabra no nos abandona, es útil poner uno o varios adjetivos junto a globalización para definir mejor su verdadera naturaleza. Las personas que luchan contra sus efectos perjudiciales suelen hablar de globalización dirigida por las empresas, impulsada por las finanzas o neoliberal. En los Estados Unidos algunos la llaman también globalización neoconservadora. Algunas definiciones. Dirigida por las empresas. Es una descripción exacta, aunque las gigantescas empresas transnacionales que operan con independencia de las fronteras existen desde hace décadas, nunca han sido tan numerosas, tan activas, tan ricas, ni han estado tan implicadas políticamente. Por ejemplo, casi participan en la redacción de las directivas de la Comisión Europea, de los acuerdos adoptados bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio, o en gran parte de los textos finales de las conferencias de las Naciones Unidas. Nunca han invertido tanto en el extranjero, ni han comprado tantas empresas fuera de sus países de origen. Muchas de ellas tienen cifras de ventas anuales muy superiores al Producto Interior Bruto de la mayoría de los estados. Por ejemplo, ExxonMobil es más grande que Pakistán, General Motors que Perú o Argelia, Ford o Daimler que Nigeria o Marruecos, y así sucesivamente.
Aunque parezca que se están comparando manzanas con naranjas, muestra el poder que pueden desplegar las grandes firmas. En el año 2000, la lista de la ONU de las 100 primeras entidades económicas del mundo incluía a 29 megaempresas. Globalización, impulsada por las finanzas, también sirve. A finales de los años 80, los países occidentales habían abolido la mayor parte de las barreras para los movimientos de capital, pero con la caída del muro de Berlín, estos movimientos se aceleraron aún más en los países del sur y del este. El desarrollo de comunicaciones instantáneas las 24 horas del día también han hecho aumentar enormemente el volumen de las transacciones financieras. La imaginación sin límites de banqueros y agentes ha puesto en el mercado un número variante de productos financieros como derivados, canjes, opciones y futuros que van mucho más allá de las acciones y bonos más conocidos. Neoliberal y neoconservador son palabras recientes, acuñadas ambas, que yo sepa, en los Estados Unidos hace unos 20 años. No ayuda que signifique casi lo mismo. Solo para aumentar la confusión, la palabra neoliberal ha dado una voltereta en el último par de siglos. Hace 200 años los liberales eran los progresistas, alentaban una mayor democracia y defendían la igualdad ante la ley y la libertad de expresión y de religión. Económicamente estaban a favor del capitalismo y del libre comercio y no del rígido control estatal sobre el comercio. En los Estados Unidos, un liberal sigue siendo alguien que está al menos moderadamente en la izquierda política. La distinción entre neoconservadores y neoliberal es de matiz. En el vocabulario estadounidense, los neoconservadores suelen estar más preocupados por asuntos culturales, mientras que los neoliberales son más conocidos por sus opiniones económicas. Los neoconservadores defienden lo que se denomina valores familiares, códigos de moralidad y religión tradicionales, una heterosexualidad firme. Rechazan que el gobierno se inmiscuya en la libertad de las personas de vivir su vida como quieran y se opone a que se dé un trato especial, discriminación positiva a las mujeres, a los grupos menos privilegiados y a las minorías étnicas. El neoliberalismo es una doctrina económica que comparten los neoconservadores basado en unos mercados abiertos y competitivos y en el mecanismo del precio, lo que significa que los precios deben ser determinados por la oferta y la demanda, no por la intervención del gobierno o por subvenciones. Los neoliberales están contra la mayoría de las intervenciones del Estado en la economía, son partidarios del libre comercio y se oponen a los sindicatos. Consideran que todo el despliegue de protecciones sociales que facilita el estado del bienestar no es más que un robo organizado por el Estado y, en consecuencia, quieren bajar los impuestos. Uno de sus representantes en los Estados Unidos es Grover Norquist, que encabeza la organización Americans for Tax Reform, estadounidenses por la reforma fiscal, y que afirma: queremos que el gobierno se reduzca a un tamaño en el que se le pueda ahogar en la bañera, salvo, naturalmente, para el ejército y el nuevo Departamento para la Seguridad de la Patria. Sin embargo, la doctrina neoliberal estricta falla en ciertos casos. El libre comercio es perfecto, pero por citar solo un ejemplo, está bien proteger a los productos de acero o a los agricultores estadounidenses con aranceles elevados o subvenciones. Se rechazan las normas y los reglamentos del gobierno, salvo cuando están diseñados a medida para proteger los intereses de las empresas. Los impuestos pueden ser buenos si los paga otro, y así sucesivamente. Con independencia de los adjetivos calificativos que se empleen, dirigida por las empresas, impulsada por las finanzas o neoliberal, todos ellos describen la fase más reciente del capitalismo mundial, que comenzó aproximadamente en 1980. Desde el principio, digamos hace 500 años, el capitalismo existió como un fenómeno global. La diferencia hoy está en su ámbito y en la naturaleza de sus principales actores. Las empresas gigantes y las megainstituciones financieras tienen ahora una notable libertad para fijar las reglas que gobiernan a todos, en especial porque también suelen controlar los medios de comunicación. Buscan un poder aún mayor para hacer que las políticas nacionales e internacionales se adapten a sus necesidades.
Las empresas, los operadores de los mercados financieros y los gobiernos alienados con los intereses de los dos primeros han establecido un conjunto de verdades estándar que todos deben creer. Afirman, por ejemplo, que nuestros fondos de pensiones están perfectamente seguros invertidos en mercados de valores, aun cuando nos rodeen las ruinas financieras como templos caídos. Prometen más puestos de trabajo y mejores, pero para merecerlos, los mercados laborales deben ser más flexibles, palabra clave para anunciar a todo lo que se ganó en el siglo pasado en materia de salarios, condiciones laborales, prestaciones, vacaciones, prácticas justas de contratación y despidos, seguro médico y protección social. Los sindicatos son una fuerza perniciosa y los trabajadores están mejor sin ellos. Los mundos empresariales y financieros quieren hacer las reglas, pero sin duda no quieren que se vea que las hacen o que gobiernan a nadie. Pese a su reciente énfasis en el buen gobierno empresarial, siguen gobernados sobre todo por su búsqueda de beneficios. He aquí una excelente definición de globalización de Percy Barnevik, varias veces nombrado empresario europeo del año, hasta que cayó en desgracia por su exceso de avaricia y se vio obligado a jubilarse anticipadamente de ABB, una empresa que ahora está en graves aprietos. Yo definiría la globalización como la libertad para que mi grupo de empresa invierta donde desee y cuando lo desee, produzca lo que desee, compre y venda donde desee y apoye el menor número de restricciones posibles procedentes de leyes laborales o convenciones sociales. Su definición tiene el sabor y la virtud de la honradez. Contiene la santísima trinidad de libertades que desean y necesitan las empresas transnacionales y los directores financieros. Libertad de inversión, libertad de circulación de capital y libertad para comprar y vender bienes y servicios con independencia de las fronteras y sin obstáculos. Y líbrenos también de esas pesadas leyes y normas sobre los trabajadores o las comunidades donde resulta que nos hemos establecido para realizar nuestras actividades. Otros altos directivos lo expresan de forma ligeramente diferente, como sus colegas quieren libertad, suelen hacer hincapié en la libertad de hacer la maleta y marcharse a otra parte. Para ello no quieren ningún lastre, ni trabajadores, ni lealtades a lugares, ni propiedades siquiera. Contrariamente a las definiciones clásicas o marxista de capitalismo, hoy día cuenta mucho menos la propiedad de los medios de producción que el control sobre la actividad del negocio. Ahora las actividades pueden realizarse casi en cualquier parte porque los gastos de transporte son bajos y las comunicaciones y los flujos de información son prácticamente libres. Como dijo el expresidente de General Electric, Jack Welch, lo ideal es que cada fábrica que tengas esté en una barcaza. Otro líder empresarial dice, aún más lacónicamente, sea como sea, estás loco si eres el propietario. Muchos de sus colegas han tomado estas palabras al pie de la letra. El informe sobre las inversiones en el mundo 2002 de la ONU explica que hay una tendencia creciente, incluso para las grandes empresas transnacionales, de contratar cada vez más funciones con empresas independientes. Algunas incluso abandonan toda la producción, dejando que la manejen fabricantes contratados, mientras ellas se dedican a la innovación y a la comercialización. Antes las empresas se preocupaban exclusivamente de los beneficios. No es que el balance final haya perdido importancia, ni mucho menos, pero los portavoces de los departamentos de relaciones públicas de las empresas hablan ahora sobre todo del valor del accionista, en el sentido de precio de mercado de las acciones de la empresa. La situación general de la empresa es menos importante que el precio que se supone que valen sus acciones, y los sacrificios en el altar del valor del accionista incluye innumerables puestos de trabajo porque, cuanto menor sea el número de empleados, menores son los costes y más elevado el precio de las acciones. Si se quiere ser formal con la definición globalización, solo significa la última etapa del capitalismo mundial y el marco político que le ayuda a desarrollarse.
La palabra es ideológica porque transmite las ideas que mejor sirven a los intereses de las personas que se benefician de los actuales acuerdos económicos, sociales y políticos. Cuando la utilizan, quieren que creamos que la globalización es universal y beneficia a todo el mundo. Eso es una estupidez, pero una estupidez potente que a veces puede contribuir a conjurar la ira y la rebelión populares. Afortunadamente, la ira y la rebelión aumentan. Las comunicaciones globalizadas y los pobres de información. A veces cuando la gente habla de globalización, confunde los medios que permiten una mayor integración económica, comunicaciones electrónicas e Internet con la cosa en sí. La definición de globalización en su relación con Internet es excesivamente limitada, pero si la usamos, es evidente que solo una pequeña fracción de la población del mundo está globalizada en ese sentido. El Banco Mundial nos recordaba que la mitad del mundo nunca ha hecho una llamada telefónica. Puede que esta alarmante cifra haya disminuido algo, pero para la mayoría de los seres humanos la comunicación por Internet es aún menos accesible que un teléfono. Lo que se conoce como brecha digital refleja al mismo tiempo la brecha que separa a ricos y pobres en otras áreas. El uso de ordenador ha aumentado de forma prodigiosa, según el sociólogo Manuel Castells. En 1995 había 9 millones de usuarios de Internet, probablemente 700 millones en el 2002, y quizá habrá 2.000 millones en el 2005 al 2007. Incluso con esta increíble aceleración, sigue habiendo enormes disparidades que es probable que duren. A nadie le sorprenderá saber que los mejores conectados son también los más ricos, casi la mitad de la población de los Estados Unidos, entre el 20 y el 30% en la mayoría de los países europeos, menos del 1% en África o el sur de Asia. Los proveedores de contenidos de Internet, aunque teóricamente podrían trabajar en cualquier parte, están también concentrados en los grandes centros urbanos del norte, porque ahí es donde están la información, los gurús de la alta tecnología y la mayoría de la diversión. Pero cuando se trata de empleo, las personas de cualquier parte que no tienen acceso a Internet están ahora en desventaja. Una novedad reciente y en cierto modo alentadora en los países más ricos del norte, empezando por los Estados Unidos, es que las personas más pobres y las minorías están empezando a tener más acceso a las comunicaciones electrónicas, pero esto está lejos de ocurrir en los países del tercer mundo. Sin embargo, no cabe duda de que la revolución de las comunicaciones también beneficia a las personas que proponen alternativas, que la tecnología trabaja para ellas además de para sus adversarios. Incluso en el sur, los enemigos del neoliberalismo suelen pertenecer a organizaciones que tienen acceso a Internet y pueden mantenerse más en contacto entre sí y con sus colegas del norte que antes. Aun así, siempre que se usa la palabra globalización, estaría bien recordar que gran parte del mundo, especialmente la parte femenina, no sabe leer ni escribir, no tiene acceso a un lápiz, papel o una oficina de correos, y mucho menos a un ordenador. Por eso, los defensores de la Trinidad de Libertades suelen decir cosas como el problema de África no es el exceso de globalización, sino que hay demasiado poca, lo que es cierto, pero no ayuda mucho. La globalización y yo. Antes de examinar con más detalle algunos de los principales componentes y proponentes de la globalización, intenten hacer el experimento de mirar su propia jornada, sus propias actividades, incluso sus propias ansiedades, desde la perspectiva de la globalización, desde el momento en que suena su despertador fabricado en el extranjero por la mañana hasta que termina la comedia estadounidense, apaga la televisión y se va a dormir. Su ropa, su desayuno, su coche, la última moda a la que se han sumado sus hijos, cualquier cosa puede servir de ejemplo. Puede que usted trabaje para una rama de una transnacional que quizás cierre en su país y busque pastos más verdes y baratos en otro lugar. Puede que usted sea parte de los servicios públicos,
que sufren una fuerte presión a favor de la privatización. Puede que haya puesto parte de sus ahorros en un fondo de inversión o en la bolsa, o quizá haya perdido parte de sus activos, como tantos otros, en la caída en picado que sufrió el mercado a principios del siglo XXI. ¿Vivirán sus hijos igual de bien o mejor que usted? ¿Seguirá siendo su educación gratuita y de alta calidad? ¿Hablarán un buen inglés? Porque si no, será pronto la norma del control empresarial, la de salud, las escuelas, el agua, el transporte y todo lo demás. ¿Le ha afectado directamente la crisis del medio ambiente con tormentas o inundaciones graves? Es probable que al final de su experimento tenga su propia historia sobre la globalización. Aquí hay una más general. El consenso de Washington. La globalización neoliberal ha ocurrido sin más. Es algún tipo de fuerza histórica que se lleva todo por delante, que nadie pudo prever y mucho menos controlar. No precisamente. Es el resultado de más de 2 décadas de decisiones políticas concretas tomadas por los actores más poderosos del sistema mundial. El conjunto de políticas que favorecen suele sintetizarse como el consenso de Washington, porque los Estados Unidos es la fuerza de esta visión del mundo. La doctrina neoliberal, reforzada por el gobierno estadounidense, encarnada y practicada por las instituciones internacionales, se viene imponiendo de forma implacable en todo el mundo y produce flagrantes disparidades impropias de la riqueza y del conocimiento colectivos del siglo XXI y que contrasta vivamente con ellos. ¿Impuesta cómo? A menudo mediante el mecanismo de la deuda. Los países en desarrollo del sur y los países en transición, exrepúblicas y satélites de la Unión Soviética, con gravosas deudas que en total suman muchos más de 100, han tenido que obedecer las instrucciones del Fondo Monetario Internacional o sufrir la quiebra internacional. El FMI es uno de los principales brazos ejecutores del consenso de Washington. Debido a la deuda, puede actuar como policía mundial y dar órdenes a estados presuntamente soberanos porque, sin su sello de aprobación, estos no obtendrán ningún crédito de ninguna fuente, ni pública ni privada. Otros ejecutores del consenso con el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, cuyas políticas recuerdan asombrosamente a las del Departamento de Hacienda estadounidense. Cuando los diversos elementos de la doctrina del consenso de Washington se aplican a países endeudados, se llaman programas de ajuste estructural, o para ser más precisos, terapia de choque. Los aspectos principales de la doctrina del consenso de Washington equivalen a una especie de reglamento económico y político para la globalización neoliberal y puede sintetizarse de la siguiente forma: fomentar la competencia en todos los ámbitos, a todos los niveles. Personas, empresas, regiones, naciones compiten entre sí. La supervivencia del más apto, sálvese quien pueda. Los que quedan en el camino. Todos los clichés sirven. En un momento en el que los científicos reconocen de forma creciente el papel vital de la cooperación para la conservación de las especies y los sistemas naturales, los economistas y empresarios medios nunca han sido más primitivamente más darwinistas o más abiertamente decimonónicos al propugnar la guerra de todos contra todos. Sin embargo, hay una excepción importante a esta norma de la competencia salvaje: las empresas transnacionales más grandes que compiten entre sí cada vez menos en precios. Como el fuerte devora al débil, muchos sectores terminan por convertirse en cárteles estrictos o menos estrictos e informales, controlados por un reducido número de empresas transnacionales. Mantener baja la inflación, es decir, impedir aumentos de salarios, en una espiral que reduce la capacidad adquisitiva de una moneda. A la menor señal de inflación se aumentan los tipos de interés del país. Esto mantendrá restringido el crédito y desalentará la oferta de dinero. El único mandato del Banco Central Europeo es controlar la inflación. No dice ni una palabra sobre el pleno empleo o la expansión económica.
El empleo se fomenta con unos tipos de interés bajos, porque eso permite que empresas y ciudadanos obtengan préstamos con más facilidad, especialmente para adquirir objetos muy costosos, como coches o electrodomésticos, y así se contribuye a la actividad económica y a que haya más puestos de trabajo. Pero a veces las economías quedan atrapadas en una depresión en la que no hay inflación, pero la actividad se ralentiza o se contrae. Muchos afirman que los tipos de interés en los Estados Unidos y Europa han bajado demasiado poco y demasiado tarde, y que estas políticas son responsables del estancamiento económico y de la pérdida de empleos. El Banco Central Europeo sigue siendo especialmente recalcitrante a este respecto. En cualquier caso, para los neoliberales típicos del Consenso de Washington, el nombre del brillante economista británico John Maynard Keynes, que propugnaba la intervención del gobierno y políticas expansionistas, es lodo. Concentrarse en las exportaciones y aumentar el volumen de comercio. El comercio es, por definición, siempre bueno, no importa si destroza el medio ambiente y arruina a los productores locales. Una vez más, estos deberán adaptarse con independencia de si tienen o no auténticas alternativas económicas, y al final todo se resolverá para mejor. Se supone que el comercio debe ser también libre, aunque hay decenas de excepciones a esta regla, muchas de las cuales protegen al norte frente a las exportaciones del sur. Todas las negociaciones están orientadas a que el comercio sea más libre aún. Los tigres de Asia, Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong, a veces se añaden otros a la lista, son excelentes exportadores. En cuestión de décadas pasaron de producir bienes de bajo valor a bienes de alto valor y comenzaron a proveer a los mercados de las economías industrializadas. A tal fin, recurrieron a aranceles elevados para proteger a sus industrias en pañales de las importaciones y a otras políticas intervencionistas que ahora son anatema y contrarias a la doctrina del Consenso de Washington. En sus comienzos, las naciones ahora desarrolladas como los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Japón hicieron exactamente lo mismo. Todas usaron una mezcla de proteccionismo e intervenciones dirigidas por el gobierno para triunfar. Las normas del Consenso de Washington no permiten ahora ninguna de las dos medidas. El resultado es que cada país tiende a congelarse en el lugar que ocupaba antes de sumarse al juego de la globalización, para evidente beneficio de quienes ya han llegado a lo alto del árbol y han hecho sus fortunas. Permitir que el capital circule libremente a través de las fronteras, incluido el capital especulativo a corto plazo, pese a que se ha demostrado una y otra vez que estos movimientos producirán con seguridad, en última instancia, crisis financieras y por tanto sociales. El capital especulativo a corto plazo invertido en acciones y bonos locales puede salir de un país y saldrá de él en segundos, cada vez que los operadores influyentes de Nueva York o Londres se sientan incómodos y tecleen en sus ordenadores. Cientos de empresas locales fracasan, miles de ellas quiebran. Durante la crisis financiera asiática de 1998, Malasia y China aplicaron controles para impedir que el dinero saliera del país y, por tanto, se vieron mucho menos afectados por las crisis que sus vecinos. Al no estar muy endeudados ni sometidos a las órdenes del FMI, pudieron desobedecer la doctrina del Consenso de Washington, pero pocos países están en condiciones de hacerlo, como México, Brasil, Tailandia, Indonesia, Corea, Rusia y otros han aprendido a su propia costa. Reducir los impuestos que pagan las sociedades y los ciudadanos ricos. La doctrina afirma que estos invertirán después lo que se ahorran en tributos y así crearán empleo. Lo más frecuente es que pongan su dinero en inversiones a corto plazo, véase supra, o en paraísos fiscales, véase infra. Sin embargo, no clausuran los paraísos fiscales que muchas empresas y ciudadanos ricos usan para mantener su dinero fuera de las garras del recaudador de impuestos.
Por tanto, la carga de los impuestos nacionales recae cada vez más sobre los asalariados, los consumidores y las empresas más pequeñas, todos los cuales están arraigados en un lugar concreto y no tienen acceso a las Islas Caimán o a Mónaco. La proporción de los presupuestos de los estados occidentales que se nutre de las empresas ha disminuido constantemente en los últimos 20 años, mientras aumenta de forma proporcional la parte procedente de los impuestos sobre la renta, el consumo y el empleo. Privatizar, privatizar, privatizar. Un axioma del Consenso de Washington sostiene que los mercados, si se les deja solos, garantizarán los mejores resultados económicos y por tanto sociales, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Los mercados son eficientes, los gobiernos no. Lo ideal es que el Estado desempeñe solo un papel distante, de supervisor, imponga solo las normas que pidan las propias empresas e intervenga exclusivamente en los pocos casos de fracaso del mercado. Los gobiernos deben tener un papel pequeño o no tener ninguno en la producción de bienes o servicios, incluidos los denominados servicios públicos. Privatización es como hay que decir para referirse a la alienación o a los regalos. La empresa estatal que se privatiza es el valioso producto de años de trabajo de cientos o miles de empleados. Con la privatización se entrega sumariamente a una persona adinerada o a unos inversores institucionales. Decenas de estudios, especialmente en relación con Gran Bretaña, pionera en este campo, han demostrado que la privatización es un fracaso, con independencia de los criterios que se apliquen. Calidad, precio, igualdad de acceso, eficiencia o seguridad. Piensen en los trenes británicos. Hacer más flexible los mercados laborales y aumentar la competencia entre los trabajadores, suprimir medidas de protección a los trabajadores como las restricciones para la contratación y el despido, eliminar ventajas sociales preceptivas como las vacaciones pagadas, el seguro médico, los permisos de maternidad o paternidad, indemnizaciones por despido excesivas o salarios mínimos. Todo esto son costes superfluos, injustificados, que deberían suprimirse en nombre de la competencia. Practicar la recuperación de costes, es decir, exigir el pago de tarifas para acceder a servicios antes gratuitos como escuelas y clínicas, aunque se sabe que las consecuencias, especialmente para las niñas y las mujeres, serán catastróficas. Algunos empleadores y defensores típicos del Consenso de Washington propugnan incluso la circulación libre e ilimitada de personas, porque creen, resulta que correctamente, que la inmigración sin restricciones reduciría con rapidez en todas partes los salarios y las prestaciones sociales a niveles del tercer mundo. También fomentan criterios de empleo interiores, presionando a los gobiernos, y se les suele permitir sin ninguna oposición seria. Aunque no siempre, se han producido huelgas importantes y han surgido fuertes movimientos sociales en Francia, Italia y otros países para proteger los derechos de los trabajadores y de los pensionistas. Bueno, ¿pero funciona? Los partidarios del Consenso de Washington dicen que su globalización ha mejorado realmente los niveles de vida de la mayoría, o a veces admiten que quizá haya que sacrificar a gran parte de la generación actual, quizá incluso de la siguiente, pero que el futuro, sea cuando sea, será resplandeciente. La mayoría de la gente ya conoce las profundas y crecientes divisiones que separan a ricos y pobres, tanto dentro de cada país como entre naciones. También es consciente del avance de la degradación del medio ambiente. Decenas de libros, informes oficiales y conferencias de la ONU han abordado el diagnóstico. Dado que presumiblemente usted ha abierto un periódico, oído la radio o visto la televisión en los últimos 20 años más o menos, no tiene sentido intentar resumir siquiera este trabajo. Solo cabe ofrecer algunos de los aspectos más destacados. El primer experimento del Consenso de Washington se hizo en Chile. No habría podido llevarse a cabo sin el sangriento golpe de Estado respaldado por los Estados Unidos contra el gobierno socialista de Salvador Allende en 1973, casualmente el 11 de septiembre. Los generales y sus economistas aliados
conocidos como los Chicago Boys, porque habían obtenido sus títulos en el Departamento Universitario de Economía más neoliberal de los Estados Unidos, se pusieron manos a la obra. El gobierno de Pinochet asesinó o hizo desaparecer al menos a 3.000 personas, empobreció a muchísimas más, eliminó totalmente las redes de seguridad social y, por si fuera poco, emprendió la destrucción sistemática del medio ambiente. En los últimos 2 decenios la situación del planeta y de sus habitantes han empeorado de forma espectacular. Nos ocuparemos de los aspectos ecológicos en el siguiente capítulo. Estos 2 decenios se corresponden aproximadamente con la aceleración y difusión de la globalización, como la llamaremos en adelante, entendiéndose que lleva los calificativos de neoliberal, dirigida por las empresas, impulsada por las finanzas. Ni el presente neoliberal ni su futuro son resplandecientes, como algunos valientes especialistas han demostrado. Las investigaciones del Centro para la Investigación Económica y Política de Washington han establecido que en todo el mundo el crecimiento y el desarrollo fueron mucho mayores entre 1960 y 1980 que durante el siguiente periodo de 20 años, el comprendido entre 1980 y el 2000. Compararon los 2 periodos y descubrieron que en casi todas las regiones del mundo las tasas medias de crecimiento disminuyeron de forma espectacular durante el segundo. La excepción es Asia, donde el crecimiento tendió a seguir siendo el mismo. Peor aún, utilizando una metodología irrefutable, los investigadores concluyeron que el problema no se limitaba a la disminución del crecimiento del Producto Nacional Bruto. Las mejoras en mortandad infantil, esperanza de vida, escolarización y alfabetización, que habían sido tan notables entre 1960 y 1980, se redujeron hasta ir a paso de tortuga. Y estos reveses eran fácilmente predecibles, especialmente porque el Banco Mundial y el FMI insistían en que incluso los países más pobres se cobrasen tasas de uso por los servicios de salud y educación. Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2002 del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD, el 5% más acaudalado de la población mundial tiene unos ingresos 114 veces superiores que los del 5% más pobre. Solo el 10% de los estadounidenses más ricos, alrededor de 27 millones de personas, ni siquiera la mitad del 1% de la población mundial, tiene unos ingresos equivalentes a los del 43% más pobre de la población mundial. Al ritmo al que vamos, siempre, según el PNUD, hará falta al menos 130 años para acabar con el hambre en el mundo. Al mismo tiempo, los países ricos proporcionaron a los países pobres una media de 52.000 millones de dólares anuales entre 1997 y 2001 en ayuda exterior al desarrollo, lo que supone una caída en picado desde que desapareció el muro de Berlín y la URSS dejó de ser una amenaza. Gran parte de esa ayuda revierte directamente en los donantes porque el dinero está atado a compras que se realizan a estos. Mientras tanto, los mismos países ricos proporcionan aproximadamente 1.000 millones de dólares al día en subvenciones y apoyo a la agricultura, en su mayor parte a sus agricultores de mayor tamaño. Menos del 10% de los fondos dedicados en el mundo a investigación médica y biológica se invierte en enfermedades de los países pobres, como la malaria, la tuberculosis y, de forma creciente, el SIDA, pese a que estos azotes afectan al 90% de los enfermos del mundo. Aunque las desigualdades entre países han aumentado de forma impresionante, las desigualdades dentro de los países, ricos o pobres, también son crecientes. Entre los primeros, solo Dinamarca y Canadá han reducido, según la ONU, las desigualdades entre 1979 y 1997, utilizando los métodos probados y reales de la tributación y la redistribución, aunque si preguntan a daneses y canadienses, esto cuestionan las cifras oficiales. Las desigualdades aumentaron sobre todo en Estados Unidos y el Reino Unido,
que han aplicado, lo que no es casual, políticas neoliberales con el máximo entusiasmo. Desigualdades inducidas. No es ninguna sorpresa que el avance de la privatización y la destrucción deliberada de los mecanismos tradicionales de solidaridad vayan acompañados del aumento vertiginoso de las desigualdades. En los años 60 y 70, la proporción entre la remuneración del presidente de una empresa estadounidense y la de su empleado más bajo era del orden de 60 o 70 a 1, lo que ya era una diferencia notable. Sin embargo, ahora esta diferencia es un abismo, pues la proporción es de 300 o 400 a 1, dependiendo de las cifras que se manejen. Durante la década Reagan de los 80s, el 1% de las familias estadounidenses más acaudaladas duplicó sus ingresos, mientras que el 20% más pobre perdió el 15% de lo poco que tenía. También aumentan las desigualdades internas en Europa, al igual que las diferencias salariales, aunque a un ritmo más lento y, predeciblemente, más en Gran Bretaña que en otros países. Los presidentes de los consejos de administración europeos están empezando a exigir los mismos salarios para caídas de oro y opciones sobre acciones que sus homólogos estadounidenses. Las agencias de las Naciones Unidas han publicado numerosos estudios, todos los cuales concluyen que se han disparado las disparidades dentro de los países y entre ellos. La Organización Internacional del Trabajo calcula que la mitad del mundo, es decir, 3.000 millones de personas, viven en la pobreza y que el diferencial de ingresos entre los más ricos y el 20% más pobre del mundo se ha duplicado en los últimos 40 años. Todas las pruebas empíricas convergen. Las políticas neoliberales siempre han tenido estos efectos y, en realidad, es del todo lógico que el mercado libre de trabas recompense a quienes tienen mucho y despoje a quienes tienen poco. Los matemáticos han revelado una ley de poder que tiene un número sorprendente de aplicaciones en el mundo real. La pauta de distribución 20/80. Cuando no hay ninguna limitación externa, cualquier sistema dado tenderá a evolucionar hacia una distribución en la que el 20% de los participantes obtiene el 80% de los resultados, dejando el 20% de los resultados para el restante 80% de los jugadores. Por tanto, para la distribución de ingresos, si nada lo impide, el 20% de la población del planeta, de un país, etc., tendrá aproximadamente el 80% de la riqueza, y el 80% de la población compartirá solo el 20% de la riqueza. En la distribución actual de la Tierra, la desviación es aún mayor. En la mayoría de los países, su apellido obedecerá a una ley del poder. Si es un apellido normal como Smith, Martin, Schmidt, Rossi, usted estará en el 80% de personas que lleva el 20% de los apellidos. Si su apellido es más raro, estará en el grupo del 20% que comparte el 80% de los apellidos más raros. Mi editor dice que el 20% de las librerías vende el 80% de los libros. El 20% de los actores obtiene el 80% de los contratos. El 20% de los bancos tiene el 80% de las cuentas corrientes y así sucesivamente. Funciona en muchas áreas antes no previstas. Así que, si no quiere que la ley del poder rija la distribución de la riqueza, tendrá que tomar medidas para impedirlo. Precisamente porque se reconoció esta desagradable verdad, incluso sin matemáticas sofisticadas, es por lo que, después de muchas luchas sociales, se desarrolló y se adoptó el modelo keynesiano europeo. La tributación y la redistribución son las claves. La proporción de valor distribuida entre mano de obra y capital es una de las medidas del éxito. En esta distribución, según varios economistas franceses, la mano de obra europea ha perdido cerca de 10 puntos en las últimas 2 décadas, pues su cuota de riqueza ha pasado de casi el 70% a alrededor del 60%. ¿Está el capital a punto de ganar por 80/20? Los defensores de las políticas neoliberales suelen afirmar que están sacando a la gente de la pobreza,
y citan los ejemplos de las tigres asiáticos, como Corea, Taiwán, Singapur, Malasia o el más exitoso, China, y a veces la India. Esta afirmación es irónica, incluso ridícula, pues estos países han mejorado realmente el nivel de vida de la gente en las últimas décadas, pero lo han hecho empleando métodos que contradicen totalmente la doctrina neoliberal y el consenso de Washington. Por desgracia, otras naciones que aspiran a logros similares ya no pueden usar estos planteamientos que tantos éxitos han cosechado. Las desigualdades son perjudiciales para su salud y su crecimiento. La doctrina del consenso de Washington, al propugnar enormes disparidades, ni siquiera favorece el supuesto objeto de sus defensores del crecimiento elevado. Un economista que ha trabajado en la Universidad de la ONU y en UNICEF afirma que la desigualdad es perjudicial para el crecimiento. No es que el crecimiento sea tampoco necesariamente tan importante, pero ese es otro debate que abordaremos más adelante. Dado que el crecimiento es el santo grial del consenso de Washington, cabría pensar que sus amigos escucharían a economistas como Giovanni Andrea Cornia. Cornia explica que en los países pobres donde la mayoría de las tierras están en manos de grandes propietarios, la producción agrícola es inferior, los precios de los alimentos son más altos y además se obliga a los pobres que tienen pocas tierras o ninguna a sobreexplotar su limitado medio ambiente. La deforestación y la desertificación son perjudiciales para todos, al aumentar el calentamiento global y las presiones de la población. En los países donde hay grandes desigualdades, las personas tienen menos cultura y menos salud porque sus gobiernos están menos dispuestos a permitir que se grave con impuestos a los ricos y se redistribuya los recursos. Esto, a su vez, impide la formación de capital humano, como a los economistas les gusta llamar a las personas fácilmente contratables y productivas, que es escaso y lento. Además, las mujeres sin educación tienen muchos más hijos que las mujeres con educación, y así se alimenta el ciclo de la desigualdad, perpetuando la proporción de un gran número de pobres frente a un número reducido de ricos. Esta pequeña clase acaudalada quiere consumir costosos productos importados. Al importar libremente gran cantidad de mercancías que hay que pagar en dólares o en otra divisa fuerte, contribuyen a endeudar el país. Dado que el país también gasta una fortuna en armamento, suele pagar a precios elevados petróleo importado e invierte a menudo en productos de prestigio y superfluos que proporcionan pocos puestos de trabajo y no generan riqueza. La montaña de la deuda pronto es abrumadora. La mayoría pobre se ve obligada entonces a sacrificarse para que el gobierno pueda pagar los intereses de su deuda. Esto crea más desigualdad aún. Las enormes diferencias en salarios reduce el incentivo para trabajar arduo. La gente piensa, ¿para qué molestarse? Pues en ningún caso va a recibir una recompensa material. La combinación de poblaciones con escasa educación y salud precaria en países muy endeudados reduce, a su vez, los incentivos para la inversión extranjera, y así sucesivamente. La otra cara de esta moneda, según Giovanni Andrea Cornia, es una igualdad excesiva, que también es perjudicial para el crecimiento y el nivel de vida. Al igual que los países del tercer mundo, que sufren grandes desigualdades, las ex-repúblicas socialistas del bloque soviético también tenían un crecimiento de la productividad muy bajo. Cornia cree que esto se debe en parte a la existencia de diferencias relativamente pequeñas en los ingresos. También en este caso la gente pensaba, ¿para qué molestarse? Pues solo existía una pequeña oportunidad de obtener una recompensa. Esto desembocó en el conocido síndrome de hacemos como que trabajamos y ellos hacen como que nos pagan. El problema para los gobiernos es encontrar lo que Cornia denomina el ámbito de desigualdad eficiente y después adoptar una política para permanecer dentro de ese ámbito. Nadie se queda afuera, pero tampoco habrá nadie que gane cantidades escandalosas de dinero y trate a los demás como si fuera el amo.
Lo menos que cabe decir es que los globalizadores fervientes no han dado espacio a las políticas que recomiendan Cornea. Con el advenimiento del tándem Thatcher-Reagan, Reino Unido 1979, Estados Unidos 1981, la globalización neoliberal dio su gran salto adelante. La avaricia era buena. Una década después, la caída del muro de Berlín, seguida de la desintegración de la Unión Soviética, eliminó el único sistema económico competidor en el mundo y permitió que una vez más el consenso de Washington aumentara enormemente sus posibilidades. Las consecuencias son graves. La manipulación de las cifras. El Banco Mundial ha intentado demostrar que el número de personas en el mundo que viven en la pobreza absoluta viene reduciéndose sistemáticamente gracias a las políticas del consenso de Washington que, por tanto, se supo que funcionan o van por buen camino. Los informes sobre el desarrollo en el mundo anuales del banco son la fuente habitual de cifras sobre la pobreza, y dado que el banco tiene el mayor negocio de investigaciones especializada del planeta, casi todo el mundo cree todo lo que dice. Pero no todos. Por ejemplo, dos profesores de la Columbia University, Shanghai Reddy y Thomas Boger, han elaborado un largo estudio titulado significativamente Cómo no contar a los pobres. Echan prácticamente abajo las estadísticas del banco, así como la metodología y los supuestos en los que se basan. El lector termina coincidiendo con ellos en que no deben aceptarse los cálculos del banco sobre el nivel, la distribución y la tendencia de la pobreza mundial, que el banco es en realidad culpable de una subestimación sustancial del alcance de la pobreza en el mundo. El banco olvida varios factores cruciales para determinar el número de pobres en el mundo. Es especialmente poco sólido en la India y en China, que representan tan solo 1/3 de la humanidad, y supone que el crecimiento beneficia automáticamente a los pobres, sin molestarse en estudiar cómo se distribuye realmente ese crecimiento entre la población. Pero Reedy y Pugh revelan otros defectos graves. En primer lugar, la naturaleza y la diversidad de los productos que consumen los pobres difieren notablemente de los que consume la población en general. Además, por todo tipo de razones, los pobres tienen que pagar, en general, más que los que están en mejor posición económica por los mismos productos. Por último, el peso desproporcionado de los alimentos más básicos como el pan, el arroz u otros cereales en sus dietas y los precios locales de estos alimentos básicos y vitales se llevan buena parte de unos ingresos ya de por sí escasos. Si se tuviera en cuenta todas las lagunas y errores metodológicos y muchos otros demasiado técnicos para examinarlos aquí, habría que revisar los cálculos del banco sobre el número de pobres. Dependiendo del país, estas cifras aumentarían entre 1/3 y el 60%. En lugar de solo 1.300 millones de personas que viven en la pobreza absoluta, que según el banco es diferente de y mucho peor que la pobreza sin más. Habría más de 2.000 millones, aproximadamente 1/3 de la población mundial. Parece justo decir que sin duda el consenso de Washington no funciona, al menos no para quienes están más en peligro. Tampoco funciona para el planeta, cuyo estado examinaremos ahora antes de volver con los principales actores de la escena globalizada.